Bien, hermanos, entonces aquí es donde nos quedamos en esta parte. Ahora vamos a hablar acerca de la arqueología que apoya el registro bíblico, ¿sí? Los descubrimientos arqueológicos son descubrimientos que han validado lo que la Biblia dice, hermanos. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Esto es continuidad del estudio, la singularidad de la Biblia, y estamos hablando de la segunda parte, hermanos, ¿sí? De este estudio. Entonces, en esta parte, hermanos, que corresponde a los descubrimientos arqueológicos, habría demasiados descubrimientos arqueológicos. Hay algunas Biblias que inclusive dentro de sus materiales de contenido, como apoyo de estudio, manejan el sustento arqueológico. Yo tengo una Biblia, hermanos, que seguramente la han escuchado o quizás alguno de ustedes también la tenga. Es una Biblia que se conoce como la Biblia Thompson. Y la Biblia Thompson, hermanos, nada más quiero mostrarles un poquito, ya está muy viejita esta Biblia, me la obsequió un hermano hace varios años cuando casi me convertí al Señor. Y, y bueno, en la última parte, hermanos, de la Biblia, me refiero hasta la parte de atrás, tiene toda una sección de arqueología bíblica. Entonces, son bastantes páginas, hermanos, son demasiadas páginas. Y luego la letra no es una letra muy grande, es una letra pequeña. Yo creo que debe ser como una letra del número 8. Este, y bueno, pues son demasiadas páginas que pues habla sobre los descubrimientos arqueológicos. Creo que no se alcanza a percibir bien o a apreciar bien por el tipo de fondo que le puse a la cámara. Pero bueno, en esta Biblia, hermanos, tiene esa sección y habla de muchos descubrimientos arqueológicos, en distintas partes de Israel, ¿sí? Inclusive de lo que es Nínive, lo que es en otras regiones, inclusive allá en Irán, todos esos países. Y bueno, todo esto, hermanos, tiene el propósito de dar un fundamento de lo que habla la Biblia. Habla de ciudades, han encontrado vestigios de aquellos imperios, o sea que hacen referencia, por ejemplo, monedas, vasijas, pinturas, algún otro material que sustenta o respalda lo que la Biblia dice. Entonces es una parte muy amplia. La arqueología bíblica, hermanos, es una parte muy amplia. Inclusive, pues les ha ayudado a los arqueólogos el texto bíblico a más o menos ubicarse en las regiones para poder encontrar pues todos esos hallazgos que han logrado descubrir con la guía de la Biblia, porque les habla de ciudades que estaban cerca de Jerusalén, entre Betel y Jerusalén, entonces esas referencias pues ya les aproxima un poquito a tener descubrimientos un poquito más ubicados. Bueno, entonces aquí voy a mencionar algunas cosas, hermano, no es grande lo que vamos a mencionar, solamente son algunos de varios descubrimientos arqueológicos, pero con la finalidad de que veamos este sustento en relación a la escritura. Y bueno, uno de los primeros descubrimientos o uno de los primeros descubrimientos que yo quiero mencionar es que es el prisma de Taylor. El prisma de Taylor, hermanos, ahorita voy a presentar la imagen. Fue descubierto en el año de 1830, precisamente por un inglés llamado Taylor, en la ciudad de Nínive. Lo que la Biblia nos habla de Nínive, que era precisamente una región de Siria, una región de la parte norte de Israel, ya pertenecía a otro país, pero nos habla de Nínive. En la Biblia, por ejemplo, allá fue donde Jonás, ¿no? No quiso ir a la ciudad de Nínive, que era una capital muy grande. Imagínense, 3 días de camino se llevaba Jonás para atravesar de un extremo al otro la ciudad, 3 días de camino, o sea, era una ciudad muy grande, hermanos. Y de Nínive nos habla la Biblia, por ejemplo, la historia de Jonás, ¿no? Que Dios lo mandó a predicar
ahí a Nínive. Y bueno, pues no quería, pero después Dios lo trató y terminó haciendo la voluntad de Dios Jonás. Entonces, en esta ciudad, hermanos, pues allá en esa región se encontró este que se le denomina el prisma de Taylor. En el año de 1830 fue ese descubrimiento y ese prisma, hermanos, es aproximadamente del año 686 antes de Cristo. Entonces, antes de que viniera Jesús, el tiempo hacia atrás, nos ubicamos 686 años atrás de Cristo, antes de que Cristo viniera a la tierra. Entonces, ese prisma fue elaborado en ese tiempo aproximadamente, en el año 686 después, perdón, antes de Cristo. Y ese prisma, hermanos, describe las batallas ganadas por Sennacherib. Sennacherib. Y bueno, pues Sennacherib, hermanos, era un general del ejército que venía a pelear contra el pueblo de Israel. Vamos a verlo ahorita más adelante, que incluye la intención de Sennacherib, tenía la intención de tomar Jerusalén, de apoderarse de Jerusalén. Ya habían tomado varias ciudades de Israel hacia el norte. Ya habían tomado varias ciudades al norte de Israel. Todavía no llegaban a Jerusalén, pero la intención era llegar hasta Jerusalén y conquistarla. Y en algún momento ya le llega la noticia al rey, precisamente es Ezequías. El rey Ezequías estaba gobernando en ese entonces, le llega la noticia que ahí venía el ejército asirio y que iba a conquistar a Jerusalén. Entonces intentaron sitiar. Sitiar quiere decir ponerse alrededor de la ciudad como encapsulándola para que nadie entrara, nadie saliera de la ciudad y así en algún momento tomar la ciudad, conquistarla. Bueno, Sennacherib intentó eso, hermanos, y le mandó cartas a Ezequías, el rey Ezequías, para que se rindiera. Entonces, ese prisma describe ese evento, describe, esto lo escriben obviamente, pues esta parte, ¿no? El ejército de Sennacherib, que eran los asirios, hermanos. Entonces, ellos querían destruir a Jerusalén. Vamos a la siguiente diapositiva y es este el prisma, hermanos. Eso está descrito en el segundo libro de Reyes, capítulo 18. Miren. Más o menos las fechas son de ese periodo. Este, Sennacherib era, ese es el cilindro, son de barro esos materiales, o sea, ese cilindro era un prisma así perdón, es un prisma de Taylor, se le conoce el nombre, pero es de barro el material y sobre él escribían, ¿no? Una escritura ahí, que empleaban los asirios, ¿no? Y esto es lo que sucede. En ese prisma, hermanos, aparece aquí en unas letras que tradujeron obviamente los lingüistas, los antropólogos, arqueólogos que descubrieron esto, pues hicieron una traducción de lo que decía esta escritura que está en el prisma. Es una escritura que nosotros no conocemos, pues, se hacía en ese entonces, en esa región, y dice lo siguiente, en cuanto a Ezequías, el judío no se sometió a mi yugo. Yo rodé y conquisté 46 de sus pueblos amurallados e innumerables asentamientos pequeños alrededor de ellos, usando rampas y máquina de sitio y atacando, dice, con hombres de infantería. Los traje de entre ellos, perdón, sí, los traje de entre ellos y conté 200, 2000 serían 200,000, 150 gentes se llevó cautivos de todos los rangos. Él, o sea, Ezequías, él mismo lo encerré en Jerusalén, su ciudad real, como un pájaro en su jaula. Los guerreros y tropas selectas que él trajo para fortalecer su ciudad real no pelearon. Entonces, esa es la descripción que hace Sennacherib.
de ese sitio que hicieron hacia Jerusalén. Bueno, pues esto, hermanos, tiene concordancia con lo que está escrito en el segundo libro de Reyes. Esa historia, pues digo, no la vamos a ver ahorita aquí, hermanos, nos llevaría mucho tiempo. Usted la puede leer con calma, en su casa. Es Segunda de Reyes 18 y ahí habla de esta historia, del momento en que estaba reinando Ezequías, el rey Ezequías. Cayó Samaria por los asirios y después Sennacherib vino, hermanos. Sennacherib dice subió, les leo lo que dice, mm, lo que dice aquí en Segunda de Reyes capítulo 18 verso 13. A los 14 años del rey Ezequías subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y los tomó. Bueno, lo voy a proyectar también para que lo visualicen, hermanos, aquí en la escritura. Entonces es Segunda de Reyes, en el capítulo 18 y en el versículo 1. Fíjense ahí lo que nos está diciendo, lo voy a proyectar también para que esto lo puedan ustedes visualizar. Es el texto que seguramente ustedes tienen ahí, hermanos, en su Biblia, ¿no? Ay, perdón, me equivoqué. Segunda de Reyes 18. ¿Por qué me pone esto? Ah, 18, verso 1. Estoy en el 8, es 13, versículo 13. Perdón, hermanos. Gracias por su paciencia. Ok, entonces nos dice aquí, hermanos, a los 14 años del rey Ezequías subió Sennacherib, rey de Asiria, dice ahí, rey de Asiria, con todas, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Sí, y eso es lo que dice más o menos el prisma. Si ustedes recuerdan, también eso es lo que dice el prisma de Taylor. Ahora les repito aquí el prisma de Taylor. Hermanos, eso es lo que dice realmente. Aquí, recuerden que esta es la versión de lo que dice el prisma, y esto fue descubierto en Nínive. Entonces, Sennacherib está contando que él fue contra Ezequías, el judío, y sometió a yugo 46 pueblos amurallados de las tierras de Judá que dice la escritura, y tomó cautivos y se los llevó. Entre ellos se llevó a samaritanos, gente de Samaria cayó, todas esas tierras de alrededor, la parte norte de Israel cayeron, y a Sennacherib, perdón, y a Ezequías también lo encerró en Judá. Vamos a regresar a la escritura. Y bueno, pues en la escritura, en la Biblia, lo que vemos es lo siguiente. Entonces, dice, Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria, que estaba en Laquis, yo he pecado, apártate de mí, le dice el rey Ezequías, y haré todo lo que tú me impongas. Y en ese momento, hermanos, pues él quería como rendirse, pero pues Dios lo ayudó, hermanos. Mm, Le pidió ahí tesoros, le pidió cosas de la casa de Dios, o sea, tenía que como desvalijar, le pidió los tesoros de la casa de Dios y Ezequías sabía que eso era algo sagrado, no se lo podía entregar, así es que Ezequías pues termina humillándose delante de Dios y le pide ayuda, hermanos, para poder vencer a los asirios, y Dios metió su mano prodigiosamente y los asirios escucharon un rumor de que el pueblo de Nínive iba a ser atacado y se regresan, así es que ya no conquistaron Jerusalén. Así es que, hermanos, pues este es el prisma de Taylor, y bueno, pues este prisma nos permite tener el conocimiento de que hay una concordancia en la
en lo que sucedió en aquel entonces. Es un vestigio arqueológico que permite entender la singularidad de la Biblia, hermanos. También hay otra parte que se conoce como el obelisco negro, otro descubrimiento arqueológico. El obelisco negro es un descubrimiento que se logró en 1846 por este personaje, Layard, en Nínive también, en la ciudad de Nínive. Y bueno, pues ese obelisco negro fue de 1850, o sea, fue hecho en el año de 1850 antes de Cristo. Todavía es más antiguo que el que veíamos hace un rato. Ese obelisco negro, hermanos, describe las batallas ganadas por Salmanaser III, mencionando al rey Acab. La Biblia nos habla del rey Acab, ¿no? Que él gobernó precisamente en Samaria. Ahí tenía su palacio, ahí tenía él su trono en Samaria. Acab, ¿se acuerdan de la esposa de Acab? Acab, su esposa se llamaba Jezabel, que era una mujer tremenda, introdujo la idolatría en Israel, construyó templos y altares a sus ídolos. Ella era de Fenicia era esta mujer, de las ciudades de Tiro y de Sidón. Y esta mujer, hermanos, pues incitó al rey Acab a la idolatría. En aquel entonces estuvo el profeta Elías, que desafía al rey Acab. Hubo 3 años y medio de sequía. También él retó a los sacerdotes de Baal, que había permitido a Acab que tuvieran el culto a Baal, a Astarot, o sea, los dioses los 12 dioses fenicios. Y de alguna manera, hermanos, entonces, en ese entonces estaba el rey Acab, y bueno, este obelisco habla de Acab y dibuja a Jehú pagando un tributo, que también la Biblia nos habla de Jehú. Entonces vamos a ver el obelisco. Más que nada es como un relieve, es un material, quizás algo así como el barro o en la piedra, que lo que se resalta es precisamente al rey Salabacer III, y en este caso recibiendo los tributos. Esta imagen representa a una persona hincada delante del rey. Están recibiendo las ofrendas, los tributos, pagando los tributos, y estos personajes pues tienen que ver con precisamente personajes de la historia bíblica o del pueblo de Israel. Entonces, ese es el obelisco negro que también pues refleja eso, hermanos. ¿Qué otro dato también? Tenemos otro dato, hermanos, el cilindro de Ciro. Hace un rato hablábamos de Ciro, cuando hablábamos de la profecía, y bueno, pues en el caso de Ciro, hermanos, Ciro el Grande, él hizo un cilindro. Ese fue descubierto en el año de 1879 por este personaje, este arqueólogo, hermanos, Hormuzd Rassam. Y fue escrito este obelisco cerca del año 536 antes de Cristo, 536 antes de Cristo. Entonces, ese obelisco pues data precisamente de aquel periodo, ¿sí? En ese obelisco, perdón, en ese cilindro de Ciro, hermanos, se describe la política de Ciro el Grande para restaurar los dioses a sus respectivos lugares. Y como dice el libro de Esdras, o sea, cuando en este caso, ¿cómo se llama? Ciro reconoce y que es importante que se regrese a Jerusalén para restaurar el templo, restaurar todo lo que hay ahí, y ese es el propósito de esa orden. Vamos a verlo aquí en el texto bíblico, la cita de Esdras 1, del verso 1 al 3. Dice la escritura, hermanos, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías respecto
perdón, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo lo siguiente: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, dice, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces, ese fue el edicto, hermanos, que se dio, y Esdras está citando, hermanos, está citando el edicto. Entonces, muchos años después, ahora sí podemos ver lo que estábamos presentando en la diapositiva. Este personaje, Hormuz Razam, en el año de 1879 encontró un cilindro, y al ver la escritura que estaba en ese cilindro, se da cuenta que es el edicto en donde Ciro el Grande ordena que se regrese a Jerusalén para que se reconstruya el templo. Y esta es la pieza arqueológica. Es una foto de esa pieza arqueológica, el cilindro de Ciro. ¿Sí? Y aquí todo esto, hermanos, pues es escritura, realmente es una escritura que ellos pues manejaban. Era la forma de que ellos registraban este tipo de edictos en cilindros que eran leídos por todo lugar, como dijo Ciro, hermanos, que se fuera a todo lugar de su imperio y que se diera la orden de este evento, que ellos regresaran a Jerusalén a reconstruir precisamente el templo. Entonces, ese fue un descubrimiento arqueológico que también deja ver, hermanos, la singularidad de la Biblia. Bueno, hasta aquí lo que podemos decir, amados hermanos, es que este libro es particular, la Biblia es particular, y además también es un libro que no ha sido destruido, hermanos. Por más que ha habido personas, por más que ha habido imperios, gobernadores, reyes que han querido destruir los escritos sagrados, definitivamente no lo han logrado. Es un libro indestructible. Es un libro que ha permanecido por muchos años, por muchos tiempos. Eh, Hablando en el año de 1303 después de Cristo, ahora ya 300 años después de la venida de Cristo, hermanos, su nacimiento, el emperador Diocleciano mandó destruir todos los ejemplares de las escrituras. Creyó que sus soldados y sus inquisidores lo lograron. Para celebrar su supuesto éxito, hermanos, lo que él hizo fue grabar una medalla con estas palabras: la religión cristiana está destruida y se ha restaurado la adoración a los dioses. Eso quedó grabado en una moneda, hermanos, en una medalla que se le daba como reconocimiento a soldados, a algunos atletas o gladiadores, más que nada gladiadores. Entre los senadores se repartían esos como obsequios de honor, de prestigio, y la medalla decía eso: la religión cristiana está destruida y se ha destruido perdón, se ha restaurado la adoración a los dioses. Ellos como romanos pues adoraban también a varios dioses. Pero eso es lo que él decía. Sin embargo, pues eso hasta la fecha, hermanos, pues no se pudo cumplir, ¿no? La religión cristiana, a pesar de que se hayan quemado libros en aquel entonces, pues no destruyó el cristianismo. También otro dato que hace ver la escritura como algo singular, hermanos, es en el imperio de César desapareció, es decir, el imperio de César desapareció.
Las legiones romanas eh, eh, están apagando en el polvo, quedaron en cenizas, ¿no? Quedaron en polvo. Las avalanchas que Napoleón lanzaba contra Europa se han esfumado, avalanchas de soldados, y el príncipe de los faraones está caído. Las pirámides que estos erigieron para sepulcros de ellos se están hundiendo allá en el desierto, ¿no? Esas pirámides gigantes se hunden. Cada vez más la arena, hermanos, del desierto oculta, ¿no? Ciertas cosas. Tiro es ahora una roca blanca, allá, una ciudad muy grande, prestigiosa. Hablando de una ciudad próspera, Tiro, en Sidón, en Fenicia. Ahora solo sirve esa ciudad, hermanos, para las redes de los pescadores. Y a pesar de que ha habido un imperio u otro, hermanos, la palabra de Dios todavía sobrevive. Esos imperios como Roma, lo que sucedió con Napoleón acá en Europa muchos años después, lo que sucedió con imperios más antiguos, pues que estaban vigorosos, fuertes, parecían imperios exitosos, prósperos, pero terminaron todos esos imperios. Y todos esos imperios han pasado, pero la palabra de Dios todavía sobrevive, hermanos. Sobrevive a todas esas cosas, aun cuando ha querido ser destruida la palabra de Dios. Entonces, estos aspectos nos dejan ver cómo la Biblia es algo particular. Sí, hermanos, es un libro particular, es un libro que nos permite, pues, también darnos cuenta, hermanos, que el Dios que nos habla la Escritura es un Dios, este, vivo, real, y que Él tiene cuidado de su palabra. Sí, Él tiene cuidado de su palabra. Entonces, otro aspecto importante también, hermanos, es mencionar que todas las cosas que amenazaron con extinguir la palabra, más bien la han favorecido. ¿Sí? Aquellas cosas que han querido extinguir la palabra realmente han favorecido. Hubo un hombre, filósofo francés en el tiempo de la Ilustración, hermanos. Este hombre llamado René Descartes. Este hombre, pues, perdón, no era René Descartes, era Voltaire. Sí, era Voltaire, es un, filósofo francés, Voltaire. Él decía, hermanos, que en 100 años el cristianismo dejaría de existir. Después de su muerte, 100 años, el cristianismo dejaría de existir porque en ese entonces se le dio mucho prestigio a los descubrimientos, la ciencia, como estaban revelándose por causa del periodo de la oscurantismo, como se le conoce en el periodo de la historia universal, el oscurantismo, donde la Iglesia Católica controló muchos aspectos, la ciencia, eh, las escrituras, es decir, lo que se escribía, los escritos, los libros, la literatura, o sea, la Iglesia Católica tuvo control sobre muchas cosas y condenaban de herejes a gente que a veces encontraba o hacía algún descubrimiento, a veces hasta los mandaban a la hoguera, quizás hasta acusándolos de hechiceros, de brujos, y todo ese periodo precisamente es el periodo del oscurantismo. Después viene el periodo de la Ilustración, así como que nuevamente la luz vino cuando la gente empieza a leer, a meterse en la ciencia, a volcarse a todas esas cosas, como si la mente se les empezara a abrir. Esa es la idea en el nombre del periodo de la historia. Y bueno, entre esas personas que estuvieron pues fomentando la ciencia, la lectura, la filosofía, el pensamiento, la razón, o sea, razonar, pensar, fue precisamente uno de estos personajes, Voltaire. Él, como filósofo francés, hermanos, pues escribía mucho y escribía normalmente en contra del catolicismo y de la fe cristiana por causa de todo lo que los
la Iglesia Católica había generado repulsión hacia el cristianismo y hacia la fe católica, perdón, hacia la fe cristiana, perdón, hacia la fe cristiana por causa de todo lo que ellos habían hecho. Entonces generó mucha repulsión. Y bueno, pues en ese periodo, hermanos, este hombre pues escribe mucho de moral, pues del tiempo, de la religión, de la filosofía, etcétera, de las cosas buenas, así como que no se necesita a Dios realmente para que el hombre pueda ser bueno, o sea, realmente a eso llevaban también sus pensamientos y por eso hace una aseveración. Él dice que en 100 años después de su muerte el cristianismo dejaría de existir y la fe cristiana también iba a morir. Eso es lo que él dijo en ese entonces, pero sucedió lo contrario, hermanos. 100 años después de la muerte de este hombre, en su casa había varias máquinas de imprenta donde se metía el papel y se podía imprimir de una forma masiva una gran cantidad de documentos, de escritos. La imprenta fue algo muy importante, ya no se hacía manual, sino que ahora con la imprenta pues se podía imprimir muchos libros en más tiempo, en un tiempo más corto. Entonces, ahí había imprentas en la casa de Voltaire, hermanos, y lo que sucedió es más bien que una organización que se llamaba Sociedades Bíblicas compró la casa de Voltaire, compraron la casa y ocuparon las imprentas de Voltaire ahora para imprimir ejemplares de la Biblia. Y pues realmente pasó lo contrario. Voltaire murió, hermanos, 100 años después, pues el cristianismo no había dejado de existir, ni la palabra de Dios, todo lo contrario, Dios lo que hizo fue echar mano de sus herramientas de Voltaire, que él usó en algún tiempo para difundir sus escritos, su pensamiento, su filosofía, aún su crítica y su desprecio hacia la fe cristiana. Ahora Dios ocupaba esas imprentas para que la palabra de Dios fuese acuñada en ese lugar. Y hermanos, pues ese edificio después fue construido, perdón, fue usado con ese fin, fue usado para distribuir la palabra de Dios. Y eso es pues algo muy especial. Dios tiene cuidado de su palabra. Otro aspecto, hermanos, también importante es quizás este testimonio. Walter Scott es un inglés y él era poeta, novelista, bueno, es escocés, eh, y, y estaba en el lecho de muerte. Pero él, antes de su muerte, hermanos, pues él era un hombre que pues también, o sea, él abrazó la fe cristiana y antes de morir, él tiene en cuenta algo muy importante, hermanos. Él manda a que le trajeran su libro, ¿no? Que le trajeran de su habitación un libro, hermanos, pero en su habitación él tenía muchos libros y le sorprendió que pues el amigo le pidiera, ¿no? Que al amigo le pidiera un libro y dice, pues ¿cuál libro? ¿Cuál libro quieres leer? Y él dice, ¿por qué preguntas? Solo hay uno, contestó el escritor, solo hay un libro. Y ese libro, hermanos, pues es la Biblia. De entre todos los libros, podría haber muchos libros, pero solamente hay un libro que es inigualable. ¿Cuál libro podría él leer antes de fallecer, antes de morir? Pues obviamente es el libro más especial, el libro más importante. Y entonces, eso es lo que él, reflejaba, hermanos, reflejaba el interés que tenía. Imagínense como escritor, como novelista, como poeta, cuántas cosas no habrá leído él. Leyó seguramente muchos ejemplares de distintos tipos, seguramente. Pero de todos los libros que él leyó, él le llamaba el libro, porque era el único libro que sobresalía de todos los demás. Entonces, este personaje tenía un grande aprecio por la literatura o por la palabra de Dios, más bien. Bien, hermanos, entonces en la Biblia hay algo muy especial porque en la Biblia nos presenta la unidad de Jesucristo, es decir, desde Génesis hasta Apocalipsis se nos habla de Jesús.
¿Cómo? En Génesis lo vemos profetizado en Silo. En Éxodo se ve a Jesús como el Cordero Pascual. En el libro de Levítico se ve a Jesús como el macho cabrío que se ponía como expiación por los pecados. En el libro de Salmos es el pastor, el Salmo 23. En el Cantar de los Cantares es la rosa de Sarón. En el libro de este en el libro de Job, hermanos, es el anciano de días. En Isaías es el siervo sufrido, que está en Isaías 53. En el libro de Daniel, como el santo. En Jeremías, el renuevo. En Mateo, como el Mesías. En Marcos, el hacedor de milagros. Cada uno de los libros, hermanos, en la Escritura, como Lucas, nos presentan a Jesús como el Cristo. En Juan es el Verbo. En el libro de los Hechos es el príncipe de la vida. En Romanos nos habla del libertador. En Primera y Segunda de Corintios como la sabiduría de Dios. En Colosenses es el primogénito de toda creación. En Primera de Pedro como el príncipe de los pastores. En Apocalipsis el alfa y la omega. En otras palabras, hermanos, hay un tema común o un tema que sobresale en la Biblia desde Génesis a Apocalipsis, y el tema central de la Biblia es Jesús. El tema central es Jesús. A pesar de que el escritor de Génesis no conoció a Isaías, pues hay una armonía en hablar del Mesías. Ninguno de los profetas, hermanos, se pusieron de acuerdo para hablar algo en relación a Cristo, pero vemos la sintonía, la armonía, vemos también ahí la forma en que armónicamente concuerda el pensamiento bíblico para hablarnos de Jesús como el Hijo de Dios, como el Salvador, como el que vendría a traernos la vida eterna. Así es que la unidad que vemos en la Biblia, hermanos, el tema principal es Jesús. Y ese tema engloba la salvación de nosotros. Por eso la Biblia es singular, hermanos. Yo creo que por eso es un libro tan despreciado o tan intentado de destruir, y hablo despreciado por la gente que no teme a Dios y la gente que rechaza las cosas de Dios, porque es el tema que nos muestra la Biblia, la salvación, y nos habla de la persona que puede salvarnos. Entonces, es como si se descubriera, hermanos, una vacuna, y hay registros de la metodología para que las personas fabriquen o para que se pueda fabricar esa vacuna. Está en un documento, y de repente alguien no quiere que se enteren, hermanos, de que se descubrió esa vacuna que va a salvar muchas vidas, y que además el documento va a servir para que otros más pueda haber más vacunas y se salven esas personas, pero no quieren que ese escrito salga a la luz. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué sustancias? ¿Qué se emplea? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo se prepara? ¿Cómo se aplica? ¿Cómo se debe de conservar? Todo eso no quieren que salga a la luz, y entonces se quema, se destruye, se trata de ocultar. La gente mala, hermanos, hace eso, y obviamente en la escritura esto ha sufrido la escritura a lo largo del tiempo, porque nos habla de un tema muy importante que es precisamente la salvación que nosotros necesitamos. Así es que, hermanos, la Biblia no es cualquier libro, es un libro particular, es un libro que nos habla de Dios, que nos presenta a Dios y que nos muestra el camino a la salvación. Por eso es un libro especial, singular, además de todo lo que ya hemos mencionado y quizás otros argumentos que podrían existir, hermanos, en relación a la escritura. Pero este es el más importante, hermanos. Es el tema principal: Jesús, el Hijo de Dios, y la salvación que por medio de él tenemos. Así es que Dios lo ha permitido que nosotros tengamos ese ejemplar, por lo cual, amados hermanos, yo les invito a que ustedes hagan un propósito en su vida de leer la palabra de Dios todos los días, de leer la escritura, hermanos. Léanla constante y continuamente.
Vayan a la escritura, reflexionen en ella, mediten en ella. ¿Recuerdan cuando les hablaba un poquito del devocional? Ya de alguna forma les invitaba a que esto fuera parte de su vida, porque es el medio que nosotros tenemos para poder conocer a un Dios verdadero, vivo y además personal, porque lo que tú estarás leyendo ahí será el momento en que tú estás escuchando la voz de Dios. Y hay cosas que Dios quiere hablarte a ti y que cuando tú abres la escritura y vas leyendo, la voz de Dios va a llegar hasta tu corazón, hasta tu alma, hasta tu espíritu, y entenderás, comprenderás que ese es el mensaje que Dios quería decirte. Eso es lo que Dios quería decirte en ese día. Así es que la palabra, por eso es especial, hermanos. La palabra de Dios es muy especial porque es el medio en que nosotros escuchamos a Dios. Con la oración, tú le hablas a Dios, pero hay otro momento muy importante. Tú y yo necesitamos escuchar la voz de Dios y por ello tenemos que ir a las sagradas escrituras, hermano. A través de la palabra de Dios necesitamos nosotros oír la voz de nuestro Dios. Entonces, es muy importante que nosotros vayamos a la palabra. Y bueno, hermanos, pues esto es lo que tenemos que mencionar en relación a este estudio. Y vamos a, pues, a hacer una pausa aquí, terminamos aquí, pero vamos a hacer una oración, terminar el tema con una oración, dándole gracias a Dios. Amado Dios, gracias. Gracias por lo que tu palabra, Señor, es para nosotros. Gracias porque nos has dejado las escrituras. Como dice el apóstol Pedro, Señor, es la palabra profética, la palabra más segura a la cual hacemos es en estar atentos, hacemos bien en estar atentos, porque es una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Ayúdanos, Señor. El apóstol Pedro nos dice esas cosas. Queremos seguir en tu palabra, con esa antorcha que alumbre nuestro camino, sabiendo hacia dónde nos dirigimos, sabiendo, Señor, lo que nosotros necesitamos, Señor, conocer y oír de ti. Permite que tu palabra sea, Señor, en nosotros viva, Señor. Que sea una palabra, Señor, que estemos escuchando constante y continuamente. Gracias por darnos la Biblia, por darnos la palabra de Dios. Te damos las gracias, Señor, y queremos, Padre, levantar tu nombre y exaltarte porque has sido bueno con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.